Soy César Toro Montalvo y doy inicio a este ciclo de conferencias con el tema César Vallejo como poeta. La oportunidad es importante porque la figura que se destaca es un hito de la universalidad. Se trata de César Vallejo, al quien considero un país de la literatura que nos ha dado ese espacio de dimensión que acompaña también Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en 2010. Ellos dos nos hacen que el Perú es un país de la literatura. De tal modo que uno comprende que estos insignes hombres de letras prácticamente cubren todo el espacio de la riqueza humana y literaria de nuestro país. César Vallejo, además de ser un poeta que presenta el tema de la humanidad terrenal, inconmovible, metafísico, cognoscitivo, es un poeta esencialmente peruano. Un peruano andino que trasciende a través del tiempo y en todos los países. Leer a Vallejo es leer al Perú, pero al Perú de todos los hombres, de todo el planeta. Con Vallejo se inicia la literatura peruana contemporánea, pero es asimismo un mentor, gestor de una nueva corriente en la era contemporánea con el vanguardismo. Gracias al Trilce, publicado en 1922, lo ubica en ese parangón. Vallejo inició su literatura bajo los oropeles del modernismo. Luego va a derivar hacia la vanguardia en la década del 20 y continuará toda la década del 30. Hablar de Vallejo es hablar del hombre, sus necesidades, luchas, cosmovisiones psicológicas, la intensidad, la revolución, pero también el diario vivir o el diario sobrevivir en un país tan rico, múltiple, pero también original. El Perú de Vallejo, como lo ha dicho, yo me pongo al pie del orbe, siempre ha sido su misión y su devoción por dedicar en sus versos que el Perú es un ejemplo también de humanidad. Porque con Vallejo el tema humano tiene dimensión universal. A través de los heraldos negros, la memoria del dolor, la casa, el ande, Dios, Rita, nos va a recordar que existe siempre la existencia humana. Vallejo es un poeta, además, que muestra la imagen de un Perú profundo y se liga, por supuesto, a José María Arguedas. Ahí tendremos siempre la lectura de los heraldos negros que nos conmueve desde aquella vez que lo leemos en la época escolar. El poema Los heraldos negros nos habla de esa intensidad del hombre, del dolor, de aquellos que nos persiguen en la vida. Por eso que con Vallejo la poesía se vuelve un entorno casi modernista y sin embargo pleno. El poema Los heraldos negros, además, va a ser un emblema, el primer poema del libro, publicado en 1918, pero recién se recogió los ejemplares en julio de 1919. Este poema que habla de una tropa o unos heraldos, todos de negros, que simbolizan a la muerte,
lleva al hombre a esta esencia de ser. Por eso lo dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos le saca de todo lo sufrido, se emposar en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el lomo más fuerte. Serán los otros de bárbaros Atila los que nos manda a la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de un pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esa existencia y pregunta que hace el poeta siempre fue su preocupación. Porque los cerebros negros, en su sentido argumental, los temas profundos son el dolor, la vida, la existencia. Santiago de Chuco, rica, tu crueldad con la muerte, pero también el exilio y la cárcel. Con Vallejo nace también una poesía conmovedora, una manera de presentar el símbolo de un animal. La araña se llama precisamente ese poema que César Vallejo armoniza en una manera rastreable como la alondra de Keats. Dice así, la araña enorme que ya no anda, una araña incolora, cuyo cuerpo, una cabeza y un abdomen sangra. Yo la he visto de cerca y con qué esfuerzo hacia todos los flancos sus pies innumerables alargaba. Y he pensado en sus ojos invisibles, los pilotos fatales de la araña. Es una araña que temblaba fija en el filo de la piedra, y el abdomen a un lado y el otro la cabeza. Vean cómo presenta la imagen cubista de la araña, pero también la humaniza como si fuera una persona. Por supuesto, el poema romántico por excelencia de César Vallejo, Hilo Muerto, que nos habla también de tono peronista, marca una dimensión del tema vallejiano, porque presenta a esta Rita, que es nada menos que una mujer andina, muy hacendosa, que ama, pero que también la alegría y la emoción de sentirla. El poeta se pregunta en Hilo Muerto, ¿qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asilla Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñada dentro de mí, ¿dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora en esta lluvia que me quita la gana de vivir, ¿qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a mayo de cada lugar? Ha de estar a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando, qué frío hay Jesús. Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. La existencia del hombre siempre ha sido un tema preferente de escritores. Vallejo también retoma sobre Albert Camus y en Paul Sartre la existencia de vivir que habla Dante Alighieri, o que también está en los Salmos del rey David o en el libro de Job. Pero en la novela Los Miserables de Víctor Hugo va a aparecer el tema de la cena, de qué vamos a comer, el hambre, la preocupación de vivir. Vallejo tiene un poema, La Cena Miserable, precisamente, que nos habla
de esta como visión de hasta cuándo vendremos, dice, hasta cuándo estaremos esperando lo que se nos debe, y en qué recodo estaremos nuestra rodilla para siempre. ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta nos detendremos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura de un niño que medianoche llora de hambre desvelado. ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran? Es realmente una pregunta y una respuesta. En algún momento de la poética de Vallejo se ha cuestionado que es ateo. Todo lo contrario, sino que el poema, el tema mismo lo envía a cuestionarlo a Dios, comparando que el hombre es Dios, porque él sufre también, porque el hombre es como un ser sufriente. El poema se llama Espergencia, el poema más hondo y conmovedor. Y como hemos podido apreciar, hay un poema que precisamente él responde ahí, que se llama pues, dice, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Esa pregunta lo hace en los dados eternos, pero sobre todo en este poema que dice, siento a Dios que camina. ¿Te das cuenta? Siento a Dios que camina, tan en mí, con la tarde y con el mar. Mira, con Él vamos juntos, anochece, con Él anochecemos, orfandad, pero yo siento a Dios. Mira, esto lo dice en el poema Dios, pero no, en los dados eternos lo presenta de otro modo. Y es que Él dice que Dios es el hombre. Veamos este intenso poema que empieza así, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado tu pan, pero este pobre burro pensativo me costra atormentada en tu costado y tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre, no sientes nada de tu creación y el hombre sí te sufre. El Dios es Él. ¿Se dan cuenta esa comparación que hace Vallejo en ambos poemas? Pero Vallejo luego se rectifica y él fue cristiano y devoto, como ha dicho Enrique Chirino Soto. El tema de la familia nunca ha sido alejado en la poética de los heraldos negros. Fijémonos Santiago de Chuco, sus padres y su madre, ambos personajes que conducen la conducta del poeta. Además, es una visión humilde de la sierra, a veces es tierna y amarga a la vez, sin embargo, evoca el tema amoroso de los padres. Y fíjense, en el poema Los pasos lejanos, así lo dice. Mi padre duerme. Su semblante a gusto es un apacible corazón. Está ahora tan dulce. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se despierta, oculta la huida a Egipto, el restañante a Dios. Está ahora tan cerca. Si hay algo en él de lejos, seré yo. Y mi madre pasea y pasea en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Vean la comparación de ambas figuras. El padre que es preocupante, que duerme, pero también te despierta y quiere y tiene que ir. En cambio, la madre siempre está en el huerto, es andina, es dulce, es suave, pero también tiene alas, o sea, es trabajadora, se mueve mucho.
Y es también tan salida, que quiere decir que es muy expresiva, que se da, es tan salida. Y luego dice, es tan amor. Acá Vallejo dice tan, califica de manera importante a su madre y es amorosa, una madre andina excepcional. Estamos todavía entrando ya en el tema del libro de Vallejo. El temario en sí es múltiple, pero hay un poema realmente fuerte, también Espergesia. ¿Recuerdan el día en que uno nace? ¿Recuerdan ustedes cómo Vallejo se presenta en forma metafísica a Dios y dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo? Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que me hace de palpar y el claustro de un silencio que habla a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Y te das cuenta, y todos saben, y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza y que es la joroba musical y triste que a distancia denuncia. Por eso es que con Vallejo entramos a una poesía profunda. Algunos dirán una poesía triste, es cierto, pero quien toca el tema del hambre, de la miseria, del dolor, de la existencia, siempre el tema nos indica profundidad existencial y filosófica. Vallejo va mostrando también su primera época inicial para ingresar ya a la cúspide de la vanguardia, uno de los más grandes con Pablo Neruda, Octavio Paz, Nicolás Guillén, gracias a Trilce, publicado en 1922, que quiere decir 3 veces dulce. Al inicio, Trilce se llamaba Los Cráneos de Bronce y lo iba a firmar con el nombre de César Perú. Y le preguntaron, ¿por qué César ese nombre y el cambio de tu nombre? Y dijo, no, ¿sabes qué? Hemos impreso el pliego de papel y cuesta 3 libras. Y le he puesto Trilce por recuerdo a esto. ¿Y por qué no pone César Vallejo en vez de César Perú? Lo convencieron, puso su nombre, pero el libro, la palabra Trilce no. Quedó ahí, que quiere decir 3 veces dulce, según el escritor, el crítico Luis Monbiot. Trilce es también una manera nueva de presentar la poesía contemporánea. Se vuelve vallejiano en un lenguaje vallejiano. Vallejo fractura la gramática, rompe la esencia gramatical, emplea mayúsculas y minúsculas adrede, inventa vocablos, neologismos, le da una manera nueva de presentar la poesía. En Trilce entramos ya a una efervescencia verbal, a veces incongruente, con las anáforas, oxímoro, sinestesias, accidenton, que rompe la dicotomía. Leamos de algunos pequeños versos de diferentes poemas de Trilce. Por ejemplo, dice, margen de espejo habrá donde traspasaré mi propio frente hasta perder el eco y quedar con el frente a la espalda. Trilce 8. Me he sentado a caminar. Trilce 15. Me he sentado a caminar. ¿Ustedes creen que cuando uno se sienta camina? Pues sí. Y camina mucho. Solamente con pensar, uno ya está en otro sitio, pero está sentado. Y Vallejo dice, terciario brazo. Así se transmuta, habla de 3 brazos, o sea, ya no es 2. Y más abajo dice, cuando duermo al pie de mi frente. ¿Te das cuenta? Cuando duermo al pie de mi frente. Creerán que su pie está en la frente. Eso se llama cubismo. Lo que hacía Pablo Picasso con su cuadro Guernica. Vallejo va entrando ya a la vanguardia de esta manera. Pero el poema que llega a su clima, donde emplea
palabras de la medicina, con ruptura lingüística, que llega al hastío, al sonido, se hace difícil. Contrilce Vallejo es un poeta difícil, no así los herreros negros, pero en cambio en Poemas Humanos vuelve a ser más leíble. Pero en Trilce no, y le voy a leer el poema 32 de este poema. Ojalá usted dice 9 calorías. Trarrachat. Serpínica U del bizcochero, enjirafada al tímpano. ¿Quién como lo hielo? Pero no. ¿Quién como lo que va ni menos? Como el justo medio. 1000 calorías, azulea y ríe su gran cachaza, el firmamento gringo. Baja el sol empavado y le alborota los cascos al más frío. Remedia al cuco. ¡Roy! Tierno autocarril móvil de sed que corre hasta la playa. Aire, aire, hielo que corre y que nada. 33.333.000.000 calorías. O sea, estamos ante un poema ya de difícil dicción. Entramos ya a la poesía profunda, que vuelve a retomar su último libro, escrito entre 1935, 37, 38, apareció póstumamente, publicado en París, Poemas Humanos, gracias a la gestión de Raúl Porra Barnechea. Aquí Vallejo habla de los monstruos, de la injusticia, de lo que constituye también una manera de presentar el entorno político. Vallejo se vuelve realmente inconmensurablemente humano, civilista, rockero, tan real, de rocas e intensidades. Seguramente porque es el poema que habla de su muerte. Porque también Piedra Negra sobre una piedra blanca es también una muestra de una premonición. La ciudad donde él muere es precisamente en la que dice, y el día también, además ese día llueve. Él muere un jueves a las 3:38 de la madrugada para amanecer viernes, después de un mes de intensidad, de fiebre. Nunca se supo realmente de qué falleció Vallejo. El hecho es que dirá él, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, fíjate, como es hoy otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás, como hoy, me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que les haga nada. Le daban duro con un palo y duro. Y también con una soga. Son testigos los días jueves, los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Hay una profunda soledad en este poema, París de los años 20, 30, pero también la muerte. ¿Cómo un poeta puede escribir un poema si todavía no ha muerto? Y es el caso de Javier Oro, sobre todo en El río, que él habla, simplemente me río de la muerte, de los árboles, los pájaros, y él muere así, entre pájaros y árboles, y va prediciendo. El poema, naturalmente, que preocupa a Vallejo es que cuando uno quiere decir algo, no puede decirlo, hay una angustia. Cuando uno quiere decir eso que quiere decir, no le sale nada. Uno está como atollado. Mira lo que dice en intensidad de altura. Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma.
quiero laurearme, pero me encebollo. ¿Ah? Fíjate, me encebollo. Entonces, es decir, un poco el ardor, la intensidad de que quiere decir algo en la palabra. Sin embargo, Vallejo va mostrando ya una manera de la... Vean ese rostro parisino de los años 30 y 40, y estamos ya en este poema que siempre agrada a la gran mayoría, que prácticamente nos habla de otras cosas. Por ejemplo, el poema Me frío a los cóndores. Él dice, 4 operaciones os sustraigo para salvar al roble y hundirlo en buena ley. Cuesta infraganti, auquénidos llorosos, almas mías, sierra de mi Perú, Perú del mundo y Perú al pie del orbe, yo me hiero. Extraordinario verso, los 2 últimos, sierra de mi Perú, Perú del mundo. O sea, aquí la identidad andina de Vallejo es real. Sierra de mi Perú, Perú del mundo. Él ya vaticina la universalidad gracias a su poesía y gracias a Vargas Llosa. Como ya lo dije, Perú es un país de la literatura. Perú del mundo, dice Vallejo. Perú, al pie del orbe, yo me hiero. Un peruano realmente extraordinario. Ese es en el poema Telúrica y Magnética. Pero el poema que naturalmente va buscando la versión de intensidad de lucha, la preocupación por vivir, los monstruos, que lo voy a dejar al prefinal. Antes quiero hablar de este libro, España, aparta de mí este Cali, publicado en 1939 en forma póstuma, habla de la madre España, de la guerra civil española. Dice, niños del mundo, si cae España, digo, es decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que hace en mi cabeza, niños, ¿qué da las sienes cóncavas? Que pronto en vuestro pecho el río anciano, que vuestro dos en el cuaderno. Y en este, por supuesto, el que voy a preculminar, la visión de la poesía de Vallejo, recordemos sus poemas humanos, recordemos Trilce, Los Cereros Negros, España, aparte también este Crímenes, poemas en prosa, poemas de París, y en realidad los poemas juveniles es un motivo para hablar siempre de nuestro insigne poeta. Este poema precisamente dice, y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces, y la condición del martirio carnívora voraz es el dolor 2 veces. Y luego dice más adelante, jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca remetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó su rol de frío muerto. Y más adelante dice, y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo y 9 carcajadas a la hora del trigo y 9 sones hembras a la hora del llanto. Y al final, como que una pregunta dice, ¿cómo, hermanos humanos, no deciros, ya no puedo con tanto cajón, con tanto minuto, tanta lagartija, tanta inversión y tanto lejos y tanta sed de sed? Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Y el poema con que cierro esta primera conferencia es de esperanza, porque el poema precisamente habla de ello, y porque además todos los hombres debemos siempre estar juntos, aún en las maneras de presentar la vida. El poema que naturalmente lo significa que los obreros los han tomado como
baluarte es precisamente ese poema que cubre todo, el poema Masa. Y al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino a ser un hombre y le dijo, no te mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ¡ay! Siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ¡ay! Siguió muriendo. Acudieron a él 100, 1000, 500.000, clamando tanto amor y no podía hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, ¡ay! Siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego con quédate, hermano. Pero el cadáver, ¡ay! Siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon. Le vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente y abrazó al primer hombre y echóse a andar. Agradezco su sintonía y soy César Toro Montalvo. Será hasta la próxima.